Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar una vez más aquí. Gracias por la oportunidad que tenemos de usar el tiempo redimiéndolo, Señor, porque tú dices, redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo lo podemos redimir? Con lo bueno, con lo correcto, con lo amable, con lo que es de buen hombre, con virtudes que tú nos des. Gracias por la provisión, gracias por la bendición. En el nombre santo de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la mañana para conectarnos en aquello que corresponde a esta tarde. Recordando lo que de alguna manera ya oímos, pero por repetición aprendemos también hasta que se quede pues bien grabado, bien fijo y podamos entenderlo mucho mejor, ¿verdad? Aleluya. Bueno, el Santo Monte de Dios, donde aparecen los invitados realizados a una de las fiestas más maravillosas que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Esta fiesta, simbolizada por una gran cena, si mal no recuerdo, y lo que vimos en la mañana, pues son razones, ¿verdad? Razones que valen la pena considerarlas, claro. Nos pueden tomar emergencias, no cabe duda, situaciones en las que, pues sí, tenemos que atender la urgencia. Pero fíjense, el Señor nunca estuvo de urgencia, siempre estuvo en el lugar exacto, en la hora indicada, siempre. ¿Por qué? Pues porque él vino con una misión y esa misión nunca le quitó la visión, al contrario, fijó su visión para cumplir la misión. Tuvo una misión, pero Dios le dio una visión de el principio y el fin, y no paró hasta que no se cumplió. Tuvo ataques, tuvo guerras, tuvo situaciones fuertes, pero él fue tratando las situaciones porque él descubrió el programa de cada situación. Él sabía lo que iba a pasar ese día de su vida, y el otro día de su vida, y el otro día de su vida, y el otro día de su vida, y ya no lo tomaba de sorpresa. ¿Por qué? Porque tuvo la visión de cada día, así como el pan nuestro de cada día. Entonces cada quien tiene su pedazo de pan para poder comerlo. Recordando lo que vimos en la mañana acerca de los que presentan excusas. La gran invitación a la que son llamados se frustra porque aunque tuvieron razones valederas, dignas de atención, porque pues si nos pasa algo así lo atendemos. A veces decimos, bueno, no voy a estar un tiempo aquí por esto, por aquello, pero si tuviéramos la previsión, tendríamos la provisión también. Si tuviéramos la previsión, tendríamos la provisión. Y cuando llegue el momento, pues estamos preparados. Y nada sería por sorpresa. Y no andaríamos en carreras. Y apretándonos los dedos. Y sufriendo enfermedades por causa de las cosas que nos pasan. Pero si estamos en el tiempo correcto, en el lugar correcto, vamos a tener también la actitud correcta, la actitud que corresponde, ¿verdad?
porque hay personas que eh, hacen que las cosas pasen. Hay personas cristianos que hacen que las cosas pasen. Hay personas cristianas que no saben qué está pasando. Entonces aquí donde leímos en la mañana acerca de los invitados, ¿verdad? Ah, bueno, ahí estamos en Apocalipsis 14:1, que fue lo que estábamos viendo en la mañana, ¿verdad? Y vimos la unidad que estos que están sobre el monte de Sión, están sobre un monte. ¿Dice de Sión? No. Sí, dice de Sión. Tiene que ver con uno de los salmos que dice, ¿quién subirá, Señor, al monte de tu santidad? Y ahí pone condiciones. O sea, es un camino con condiciones. Muchos cristianos que son buenas gentes, son buena onda, como luego se dice, ¿verdad? No van a querer cumplir o tener estas condiciones porque se les hace un compromiso muy fuerte. Hay mucho cristianismo hoy que pues es ligero, ¿no? Es de puro amor, es de pura gracia, de pura gracia, de pura gracia. Y sostienen eso diciendo que pues ya el Señor sufrió y murió y padeció por nosotros. ¿Por qué tenemos que estar gritando de angustia o de dolor o derramando lágrimas si ya el Señor hizo la obra? Pues por un lado tienen razón, pero el pecado es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan largo, que no requirió solamente el sacrificio de Cristo. Él y nosotros nos complementamos como un solo cuerpo. Y en diferentes tiempos tenemos que cumplir con la misión y dándonos Dios la visión, pues llegaremos, ¿verdad? Entonces, como leemos que dice ahí, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, el bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Está refiriendo a la pregunta que hace en ese mismo salmo, ¿verdad? ¿Quién subirá? ¿Sí, verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en el lugar de su santidad? Pues ya recordamos que la cabeza del camino que tenemos es Jesucristo para nosotros y todavía está la dimensión del Padre. La dimensión del Padre. Entonces el que nos lleva al Padre es Jesús, ¿verdad? Por decirlo así, tenemos que subir el monte de la enseñanza, de la teoría, y luego Él nos va a estar llevando a la experiencia. ¿Sí? Entonces son dos tipos de situaciones, uno de enseñanza y otro de experiencia. Teoría y experiencia, o teoría y práctica. Entonces, pues no es que nos conceptuamos mejores, pero sí diferentes. Diferentes a muchos, ¿verdad? Ya la calidad, pues Dios la va manifestando en nosotros. Pero no nos toca decirlo a nosotros, sino más bien mostrarlo. Mostrarlo cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la guerra, cuando venga el trabajo, cuando venga el esfuerzo, cuando venga la situación adversa. Entonces podemos mostrar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Si aprendimos bien, pues vamos a actuar en consecuencia. Vamos a actuar en consecuencia. Entonces ahí hay una pregunta que ya la leímos. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? Y encontramos que en Apocalipsis 14 los invitados a ser los protagonistas principales de la gran cena, dice cena ahí en donde tenemos las excusas, en Lucas
que vimos también en la mañana, ¿verdad? ¿Dice cena o dice bodas? ¿Dice cena? Y a la hora de la cena, o sea, la gran cena, ¿verdad? La gran cena. Amén. Porque, bueno, nos pinta la venida de Jesús por su esposa de noche, a la medianoche. ¿A la qué? Como vimos el viernes, ¿verdad? Que estábamos aquí reunidos en el día de oración, los tres gritos de la noche. Los tres gritos de la noche. Y vimos diferentes citas y, y nos dimos cuenta que el Señor viene por su esposa en la noche. No me refiero a literalmente que sea en la noche, ¿no? Sino la noche del problema, la noche del tiempo, de los tiempos. Estamos ahorita a los tiempos de noche espiritual, ¿sí? La medianoche está por sonar, el reloj profético de Dios está por sonar las 12 de la noche. Si en el reloj profético de Dios se acaba el tiempo, pues, y necesitamos estar preparados, ¿verdad? Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo. Esto es un mensaje para los judíos primero, ¿verdad? Ellos en un sentido se sintieron sorprendidos porque no estaban preparados, pero el Señor todo el tiempo los estuvo discipulando para que estuvieran listos. Y lo que presentan en las tres excusas que presentan, cada uno con su patín, por decirlo así, ¿no? Cada uno en su patín presentó excusas que son valederas, son válidas. Pero el problema no estuvo en la invitación en ese momento. El problema es que ellos no se habían preparado y no se programaron. ¿Cuál era la cena para ellos? El que conocieran al Mesías, que reconocieran al Mesías, que descubrieran que en Jesús estaba el Mesías y que se gozaran de tal manera, ¿verdad? Que a partir de ahí pues se convirtieran en cristianos, discípulos de Cristo. Pero a pesar de todos los tiempos de enseñanza y todo eso, hicieron caso omiso. Y cuando llegó el momento preciso, que era pues la estancia de Jesús encarnado, Dios encarnado en Jesús, pues ellos no lo conocieron, ellos lo ignoraron. Entonces, es un tipo o figura de las excusas que se presentan aquí. No fue la invitación la causa de importunidad. La invitación no fue importuna o inoportuna. ¿Por qué? Porque fueron enseñados por años y años y años y años. Cientos de años antes estuvieron advertidos, ¿verdad? Desde Adán, cuando vino la primer promesa y que el Señor le dijo a ella, a la mujer, le dijo que de su simiente, vendría el que le pisara la cabeza a la serpiente, ¿se acuerdan? Desde entonces estuvo prometido el Salvador. Tenían que estar al pendiente. Y los programas principales de la vida tenían que colocarlos en el tiempo, porque ahí sí Dios tuvo un tiempo, ¿verdad? En Gálatas 4. Vean, aquí está las excusas como vimos en la mañana. Dice ahí, y comenzaron a todos a excusarse, diciendo el primero, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me excuses, ¿no? Te ruego que me excuses. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Eso requiere mucha inversión. Requiere mucha inversión. ¿Pero por qué?
¿Por qué dejarlo al último? ¿Por qué dejarlo ya en el momento? Cuando uno ya está bien comprometido con cosas de esta tierra y no, pues es que no puedo por el trabajo, es que no puedo porque mi proyecto de vida es esta, es que no puedo porque ya tomé un curso y ahorita hasta que lo termine, es que no puedo hasta que no termine mi carrera, es que no puedo y siempre vamos dando excusas. Pero la invitación no fue así, digámoslo así como de así, sí, como de repente, ¿no? Sino que hubo una enseñanza previa, ¿sí? Con formas, figuras, muebles, este, enseñanzas exageradas, como por ejemplo cuando los árboles hablan, ¿sí? Cuando también hay otras figuras exageradas para darnos a entender, darles a entender a ellos primero como judíos, ¿verdad? Como el pueblo escogido de Dios. Pero esto también tiene que ver con nosotros porque pues somos carne ellos y nosotros, somos seres humanos y tenemos capacidad de decisión, ¿verdad? Ahí está, y enemistad pondré entre ti. En fin, ahí está la promesa de un redentor. Entonces tenía que estar al pendiente, porque eso es la gran cena. Esa es la gran invitación. ¿Sí? Lo culminante, lo máximo, lo que ya no hay más pues para nosotros en esta tierra. Seguramente hay más cosas, pero hasta que estemos con Él. Porque recuerden que aunque Adán era perfectible, Adán y Eva eran perfectibles, les dio un trabajo, les dio una responsabilidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Que guardarás y, en fin. Y entonces el trabajo no era de sudor y lágrimas. Y los partos no eran de gritos fuertes y espinas, no, no. Todo era pues muy agradable, ¿no? Muy sin dolor, muy sin sufrimiento. Pero bueno, tenían que estar al pendiente a través de los siglos y de los siglos. Amén. Amén. Cuando Jesús nació, ni cuenta se habían dado si no hubiera sido por los reyes que llegaron. Ujú. Y ya entonces mandaron llamar a los escribas porque pues ellos pensando que era el rey, pues había nacido en el palacio. Y llegan al palacio y pues ¿cuál rey? Pues sí había uno, pero se llamaba Herodes. Y ya perdieron a la estrella porque ya la estrella no les alumbró porque ahí no era el lugar. Y mandan llamar a los escribas y ya los escribas empiezan a indagar y dicen, no, pues es que este rey tiene que nacer en Belén de Judea, una pequeña aldea. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué si tienen esa evidencia de gente extranjera muy rica, muy líder, ¿no? Porque eran reyes, ¿no? Ahí en Isaías nos dicen que eran reyes. En Isaías está una escritura donde dice que eran reyes los que fueron a ver al niño, pero pues no lo fueron a ver al pesebre. Ellos llegaron 2 años después de el nacimiento de Jesús. La pregunta sería, si ahí tienen a los escribas, ahí tenían a los escribas, abren la escritura, más bien desenrollan la escritura, porque eran rollos, ¿verdad? Y dicen, pues aquí dice que es en Belén de Judea. Y hacia allá se dirigen los personajes, ¿verdad? Con las ofrendas que traían, riquísimas, riquísimas, oro, incienso, mirra, especies muy valiosas en ese tiempo, costaban muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? La pregunta es esta, ¿por qué la gente, al menos los que descubrieron esto, ¿verdad? No se fueron con los personajes estos hasta encontrar dónde estaba el niño Jesús, que en este caso ya tenía 2 años.
Vivían en una casa, porque no dice que llegaron al pesebre. Estaban en una casa. Y entonces lo reconocen como el rey, le hacen los honores y demás, le presentan las ofrendas. ¿Por qué no fueron seguidos por multitudes? Pues porque habían perdido el interés en el calendario. Ellos querían un Cristo a su manera, igual que hoy. Algunos andan buscando iglesias al gusto del cliente. Ambiente cristiano al gusto del cliente. Nosotros hemos batallado en este lugar, gracias a Dios por el lugar, pero, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos la necesidad de orar por algunos para que recibieran el bautizo del Espíritu Santo. Y pues no tenemos mucho espacio, está limitado. Quiera Dios que nos abra un lugar mediante la bondad de Él, ¿verdad? No habrá aquí un riquillo que nos diga yo voy a regalar un terreno de 50, de 500 metros cuando menos, ¿eh? A lo mejor sí, a lo mejor sí hay alguien que pueda ser tocado por Dios. No tan lejos, ¿eh? Para no perdernos. Pero vean estamos en otro texto, ¿verdad? Y entendiendo, ¿y qué? ¿Cómo así? Y entrando en casa, fíjense, y entrando en casa, no dice que en el pesebre. Y entrando en casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Cuando el ángel les avisa a ellos dos, a María y José, que tenían que irse a Egipto, pues de esto vivieron ellos, de estos dones, esta riqueza que le fueron a dar al Señor. De eso vivieron, porque ellos han de haber llegado a Egipto para librarse de la muerte del niño. ¿Se acuerdan? ¿De qué edad mandó matar los niños Herodes? De esos 2 años para abajo, más o menos calculando el tiempo, ¿no? Porque los escribas sacaron ahí conclusiones y cuentas. ¿Sí me doy a entender? Y Herodes supo, por en lugar de ir a adorarlo, pues dijo, pues entre tanto niño de esa edad, pues vamos a mandar matar a los niños. Y por eso el ángel le dijo a María y José, váyanse porque Herodes así ya está, ¿no? Y se fueron un tiempo. Después regresaron, claro, pero ¿de dónde iban a vivir? Pues de los dones, de los dones. Y a lo mejor parte del ministerio, digo yo, ¿verdad? Eso es una conclusión mía, que a lo mejor parte del ministerio o de ayuda que recibieron los discípulos, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué no tenían familia a quien mantener? ¿Qué no tendrían perrito que les ladrara? Como para dejarlo todo. Claro, no fueron con un interés de que les pagaran, pero pues era obvio que si había algún guardadito por ahí, pues pudieran, no ellos, ¿verdad? Pero por parte del Señor, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué estamos leyendo ahí? Y partidos ellos, bueno, toda la historia, ¿no? La pregunta es esta, ¿por qué no multitudes lo siguieron? Me refiero a gente judía, pues ya habían perdido el tiempo, el calendario, se les fue el calendario. Allí en Gálatas 4 tenemos la mención del tiempo en que Jesús nació, pero ellos no estuvieron al pendiente y cuando les llega la invitación, la invitación tardó 3 años y medio, que fue el tiempo del ministerio de Jesús, ya de una forma más clara, ¿verdad? Pero duró todo el tiempo desde que el niño nació. ¿Por qué no le fueron a adorar?
¿Por qué no lo reconocieron de bebé? Hubo gente que lo reconoció desde que era un bebé, ¿sí o no? Entre ellos, ¿quién? Ana la profetisa y Simeón en el templo. ¿Y quién es más? Los pastores, los pastores, ¿sí? Los pastores fueron a reconocer al niño y descubrieron que era el Cristo. Amén. Ya de grande Jesús, ¿quién lo reconoció como el Cristo? Juan el Bautista, ¿quién más? La mujer samaritana y algunos otros, pero poquitos. No fueron todos. Entonces tenemos que ponernos bien exactos, porque los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos muy importantes, ¿verdad? Y ahí en Gálatas dice, más venido el cumplimiento del tiempo. ¿Ya están viendo? Más venido el cumplimiento del tiempo. Ustedes y yo estamos a tiempo aquí. Y no hay nada que menospreciar, ¿eh? No se condenen menospreciando o ninguneando este tiempo. Apreciemos esto. Apreciemos nuestra estancia aquí. ¿Quién nos trajo? El Espíritu Santo nos trajo. El Espíritu Santo nos toca, nos mueve y pues hay clima extremo y eso, pero aquí estamos. ¿Quién nos movió en su misericordia? Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice ahí? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, adelante, para que, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Bueno, la ley ya para nosotros no funciona como justificación. No nos justificamos por medio de la ley. La ley, pero sin embargo, la ley es un marco de referencia. La ley nos enseña como un espejo lo bueno y lo malo. Y como dice Pablo, ¿qué? Porque estamos en la gracia ya vamos a dejar la ley. No, no. Porque los griegos cuando se empezaron a convertir al cristianismo decían, no, pues lo que el cuerpo pida, pues, nosotros no tenemos la culpa si el cuerpo pide esto o aquello. Pues ¿cuál pecado? Pues si ya eso lo pide el cuerpo, entonces no hay pecado. Y Pablo les pone el alto y dice, ¿no sabéis que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y hoy hay mucho cristianismo barato que pues es más o menos igual, ¿no? Algunos dicen, principalmente mujercitas, dicen, no, pues es que Dios no ve lo de afuera. Esto se refiere a ropa muy entallada o provocativa o indecente o, o despechugada, ¿no? Que les puede dar una bronquitis o una pulmonía. Entonces el apóstol Pablo pone un alto y dice, no se equivoquen, no se equivoquen, porque no estamos fuera de la ley en el sentido de un parámetro de referencia o de un límite, ¿verdad? Porque los mandamientos están vigentes. Si miren, estando vigentes los mandamientos, qué desastre. Cientos y cientos de muertos en tan solo de nuestro país. Desaparecidos y bueno, una serie de cosas terribles y espantosas que ¿quién las para? ¿Quién las para? ¿Quién mete la cara para decir, pues vamos a abocarnos a esto? Y el que metió la cara, pues ya lo mataron. Y todos tienen miedo, ¿no? Por las venganzas que hay desde gente mala, muy mala, que puede matar. Y no hay investigaciones y no hay resultados y eso como que se fue al pozo. Entonces vean cómo Dios tiene en cuenta el tiempo, pero el tiempo exacto.
el tiempo preciso, ¿verdad? Y estamos todavía en el tiempo en el que podemos hacer decisiones de mucha importancia. Amén. Porque la mayoría de la cristiandad, gracias a Dios, porque pues Dios ha derramado salvación y las iglesias cristianas tienen en su mayoría el mensaje, ¿no? El mensaje de principio, de base, el mensaje básico. Entonces esa gente pues ya está con la garantía de vida eterna, ¿verdad? En ese sentido, pero ¿qué hay de los demás? Pues se van a quedar cortos en relación a la gran salvación que Dios tiene, porque la salvación no es parcial, la salvación es total, ¿sí? Hay una escala que es bueno repasarla. Hay una escala, ahí está, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no es lo que el cuerpo pida, no son los antojos de la carne o del deleite o del placer, sino es lo que corresponde, ¿verdad? Cuidar el cuerpo y protegerlo, porque es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Y lo dice Pablo por los desmanes que empezaron a ver en la iglesia cristiana. De que como los griegos se iban convirtiendo y los griegos eran muy liberales en cuanto a eso, en cuanto a sexo, en cuanto a libertinaje, pues tuvo que poner los parámetros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una escala que corresponde a la estatura, ¿verdad? Y estos nos indican los niveles después de la salvación. La salvación se encuentra en la parte de abajo, donde dice, ¿cómo dice? Ah, allí el Señor, cuando alguien viene a Cristo, le quita la pena o la condenación del pecado, que es el infierno. Es el infierno. Ahí está. Es el infierno. Ahí está. Esa es la parte. Este es el principio. Como decir el cimiento, ¿no? Todo esto es cimentación. Pero luego tenemos que luchar con el poder del pecado, como dice Pablo, que mora en mí, dice capítulo 7 de Romanos. El pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos a Cristo de corazón? Pues ya hay un temor reverente, ¿verdad? Y empezamos a considerar que somos pecadores. Entonces con el pecado de línea familiar, porque estamos bien cargaditos de eso, ¿eh? Nosotros somos como nuestros padres y nuestros padres como sus padres y así se fue la línea genealógica y puede ser que entre nuestra línea genealógica pues haya habido gente muy, muy mala, muy malvada, muy a su manera, ¿no? Entonces el pecado que, como dice Pablo, ¿verdad? El pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Y ahí en el capítulo 7 dice, pues yo esta ley que queriendo yo hacer lo bueno no lo logro, ¿verdad? Al contrario, pues caigo y estaba batallando, estaba luchando entre que, entre que sí, entre que no y todo eso. Entonces, ese es el nivel, ese es el nivel. Y el tercer nivel, pues ya es esta parte, esta parte de aquí, donde leemos que hay un propósito del pecado para pues atacarnos y destruirnos, pero ya aquí son niveles muy, muy profundos, ¿no? En donde no con facilidad admitimos que somos, que hacemos, que tenemos, que pensamos, que sentimos, que actuamos, ¿sí? Porque eso es a nivel ya inconsciente. El inconsciente sale y podemos reaccionar
contrario a lo que el Señor quiere enseñarnos. Aquí ya nos empieza a enseñar doctrina. ¿Se acuerdan que vimos en la mañana, hablando de las gotas del agua, vimos una correspondencia entre Antiguo y Nuevo Testamento? Maravillosa, ¿verdad? Y ahí entonces está el qué, el propósito. Y acá todavía, inclusive acá, hermanos, hay una parte en la Biblia donde dice el pecado de las cosas santas. No que las cosas santas estén manchadas, pero se refiere a que como humanos no somos exactamente. Hacemos todo lo que podemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Pecado de las cosas santas era cuando el sacerdote ponía las medidas exactas, pero se le podía pasar algo, o le podía sobrar algo más en las medidas que ponía, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, las sustancias para el incienso, ¿sí? Entonces dice, pondrás tanto de esto, pondrás tanto de esto, pondrás tanto de esto, pondrás tanto de esto. Entonces, y el sacerdote, pues haciendo todo lo que podía, lo más exacto posible, ¿no? Pero si se le pasaba algo, era involuntario, por decirlo así. Entonces, a eso se le llama el pecado de las cosas santas. Pues detalles que luego omitimos. Situaciones que no les damos la importancia. Pues sí, involuntariamente. Entonces, hay redención por la ignorancia, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces hay redención, pero haciendo todo nuestro esfuerzo, ¿sí? Sin embargo, todavía hasta acá puede haber situaciones que tenemos que aprender. Entonces, ¿cuál es el concepto ahí? La presencia, la presencia del pecado. Por ejemplo, aquí pues puede haber competencia ministerial, puede haber envidia, aquí en este nivel, ¿no? Puede haber competencia, a ver quién es más espiritual, a ver quién, etcétera. ¿Me están oyendo? ¿Sí? ¿Sí? Alguien se puede sentir desde su interior mejor que el otro y entra en una especie de rechazo, como de competencia, pues yo soy más santo que tú y en fin, ¿no? Sí, claro, claro, bien de allá, sí, pero bueno, aún haciendo todo lo mejor, como seres humanos somos faltantes, ¿verdad? Quizás no nos demos cuenta y hagamos una cosa buena que más tarde se convierte en mala, ¿no? Por ejemplo, un buen ministerio, una persona que ministra bien y que termina enamorada de su ministerio, se enamora de su ministerio, se enamora de lo que sabe. ¿Sí me doy a entender? Se enamora de la parte exaltada. ¿Sí? No, pues es que yo soy mucha pieza. Podría pensarlo. ¿Qué me van a enseñar? ¿No? Entonces de aquí vienen las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy, ¿verdad? Entonces, fíjense, estando según hasta arriba, pues es carnal porque pues tiene partes escondidas que debe de descubrir a tiempo, debe de saberlas. Entonces vean, el cristianismo en general, pues si acaso está hasta aquí, si acaso está hasta aquí, cristianismo en general, ¿no? Y eso ya es decir mucho, ¿sí? Aquí lo bueno es acá, aquí, en este nivel.
Sí, sí. No, ahorita se va a poner la cosa bien fuerte, ¿eh? Más terminando este año, se va a poner bien, bien difícil. Bien, bien difícil. El tipo de gobierno que se está dando en el mundo se le clasifica como de derecha, como de izquierda, como de centro, ¿verdad? Pero el tipo de gobierno que se va a dar es un gobierno extremo que va a cooperar con el anticristo, es decir, control, control. La gente va a empezar a ser controlada por sistemas, por cambios, eh, pues porque el pueblo tenga que hacer lo que yo digo. Y ya no hay derechos, ¿no? Ya te van quitando tus derechos. Pero quieres protestar, pues ya no hay ley de esto que te proteja, ya no hay ley de aquello que te ampare. Entonces quedas a la deriva, ¿no? Y puede llegar el momento en que la propiedad privada ya no exista, con el pretexto de darle a los pobres. Y te quitan tu casa, y te quitan esto, y controlan a ver qué tienes, ¿no? Cuánto tienes, cuánto gastas, etcétera. Y ahí entra la marca. Pues el que no tenga la marca o tenga la señal, no podrá comprar, no podrá vender, etcétera. Una de las señales que económicamente van a manifestarse es la quiebra de los bancos. Los bancos van a quebrar, o al menos van a canalizar tus cuentas. Y el peligro que hay es que, pues si te congelan la cuenta, ¿de dónde? Y si tienes dinero en efectivo, pues te cancelan, ya no, el dinero en efectivo ya no vale, ya no vale, ahora va a ser la moneda digital o lo que inventen, ¿no? Y van a saber cuánto tienes, en qué lo gastas, etcétera. Entonces ese tipo de gobiernos, pues van a colaborar con el anticristo, le están preparando el camino al anticristo, porque en el gobierno del anticristo va a manifestarse plenamente todo eso. Nuestra esperanza es, antes de que llegue la parte más dura, más cruel, más descarnada, pues nos vayamos con Cristo, ¿verdad? Pero no todos se van a ir, hermanos. Esa es la situación, no todos se van a ir, porque Dios va a ser responsable a toda la cristiandad de este libro. Entonces, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, pues en mucho lo ignoramos, hermanos, lo ignoramos por ignorancia voluntaria. Por ejemplo, no dedicamos el tiempo necesario a la lectura de la Biblia. Por esto, por aquello, por el horario, por la escuela, por el trabajo, por un montón de cosas. Entonces, mucho de esto lo ignoramos. Y Dios nos va a pedir cuentas en base a todo esto. Señores, que yo no supe, pues si no supiste, pues si tenías ahí mi palabra escrita, ¿por qué no supiste? Más bien debes decir, es que no me interesé, es que no me importó. Y a ver, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Por eso dice la escritura, redimiendo el tiempo. Entonces, somos responsables del tiempo, ¿verdad? Redimiendo el tiempo porque los días son ¿qué? Ahora volvemos a las excusas o a las justificaciones, ¿no? Y yo creo que es muy importante que si alguien hace alguien hace un negocio, un trabajo, o como luego se dice, un buen business, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya todo estaba preparado, hermanos, para que viniera el Cristo a su tiempo, ¿verdad? Que viniera el Cristo a su tiempo. Ya vimos esa cita. Llegó a su tiempo
¿Y quién lo conoció? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podríamos hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de estar aquí, de oír la palabra, de recibir conocimiento, pero no nos importa mucho, no nos importa mucho. Yo sí puedo, y confundimos esto con una organización cualquiera, cuando que tan solo mencionar o abrir la palabra ya es sagrado, es algo mucho, muy importante, es el todo en la vida. Pero nosotros limitamos, ponemos límites, no, pues yo nada más de tal hora a tal hora. Pues en el infierno ya no va a haber horas, hermanos. Eso va a ser eterno. Eso ya no tiene regreso, por decirlo así. Y va a haber muchos lamentos y gritos y lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Amén. Entonces todo está preparado. Desde hace mucho, ¿verdad? Desde hace mucho. Hay gente que nació, vivió y murió sin conocer la venida de Cristo, el nacimiento de un niño, pero vivieron creyendo, murieron confiados a través del tipo, de la sombra, de la figura, del espejo, ¿verdad? De la sombra que proyectaba lo que iba a venir. Por ejemplo, miren ahí en Pedro, veamos ahí en el libro de Pedro donde dice que Noé predicaba con el Espíritu de Cristo. Dice que el Espíritu de Cristo estaba en él. ¿Con qué vigor, con qué emoción, con qué fuerza, con qué energía predicaría Noé, hermanos? Si dice la Biblia que el Espíritu de Cristo estaba en él, a ver si logramos la 3:20. En el 3:20 de primera o segunda, o nos vamos a la tercera. Y dice, los cuales en otro tiempo, habla del diluvio, fueron desobedientes cuando una vez, cuando se aparejaba el arca, en la cual, fíjense qué poquitas, no se vaya a dar que los que estamos no seamos. Adelante, por allá de estar el texto que necesitamos. A la figura de la cual el bautismo en agua corresponde, nos, nos, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una conciencia limpia o buena. Ajá. Bueno, es que el bautismo es una figura de la limpieza interior, ¿verdad? Pero el solo bautizo, pues sería un diablo remojado. El solo bautizo, ¿sí? Sin la convicción de recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador, ¿verdad? La iglesia de la competencia dicen que por eso bautizan a los niños para quitarle los cuernos y que de ahí en adelante pues ya los niños ya son salvos por medio del bautizo. Pero entonces, ¿por qué hacen rezos después? ¿Por qué hacen misas? Pues si ya el individuo desde niño fue bautizado, ¿verdad? Muy bien. Estamos ahí, ¿verdad? En Pedro. A ver. Muy bien, pero hay una parte ahí en Pedro donde dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, estaba en él.
A ver si lo capturamos. Sí, a través del agua, a través del arca, a través del arca. A ver, ah, segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 6, 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. ¿Qué más dice? Y si consideró por destrucción las cuales de Sodoma y de Gomorra, y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. 1:11 de Primera de Pedro. 1:11 de Primera de Pedro. Entonces, ¿cómo predicaría? Con ese espíritu. ¿Cómo predicaría? Dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo, fíjense otra vez el tiempo, significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Se refiere a los profetas también, entre ellos Noé, que era profeta. Y Noé, hablando de los profetas, pues dice, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ajá. Entonces, ¿cómo sería el mensaje? Bien, bien tremendo, bien penetrante, bien cortante, bien convincente. No sé. ¿Cómo dice? A ver, léalo primero. Ajá. Ahí está. Ya más personalizado en Noé, ¿no? Él, Noé predicaba con el Espíritu de Cristo en él. ¿Se imagina la dimensión de su mensaje? Por un lado, y por otro lado, la tremenda dureza, la obstinación, la necedad, la terquedad de la gente que no se salvó, hermano. Pues ahora casi es lo mismo. No nos habla Dios, no nos hace entender y, y no actuamos, en consecuencia no actuamos. Estamos aflojerados, adormilados, indiferentes. Pues al fin humanos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Lucas, donde están las excusas. Donde están las excusas. Ajá. ¿Ya vimos esto? ¿Estamos convencidos? ¿Sí? ¿Cuántas personas se salvaron en el tiempo de Noé? 8. 8. Increíble, hermanos, increíble. Yo cada vez que leo digo, híjole, hoy Señor, seré salvo yo. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Confío por Cristo, pero como que uno dice, pero ¿por qué tan poquita gente, hombre? Si Noé les predicaba con el Espíritu de Cristo en él, que todavía el Cristo no nacía, no venía a tomar carne, pues. Ya existía, pero no se había manifestado en carne, a eso me refiero. Ya existía, pero no se había manifestado en carne. Usaba a los hombres profetas o como a Noé, pero todavía él no venía a hacerse carne. Pero ya existía. Bueno, pues Dios se está moviendo, ¿verdad?
Dios se está moviendo a pesar de todo, pero somos privilegiados nada más que no lo apreciamos, no lo valoramos, pues, no lo valoramos y pues somos muy indiferentes, ponemos condiciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos y a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla, te ruego que me excuses, ¿verdad? El segundo, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ruégote que me excuses, ¿verdad? Y el otro dijo, algo importante, ¿no? Acabo de casarme, pues ¿cómo voy a dejar a mi, a mi batichica, ¿no? Pues sí tenían sus razones, hermanos, pero ¿eso se tenía que dar así o qué pasó? Ellos programaron todo esto. Ellos, los que se excusan, programaron todo eso. Pero ¿por qué tuvieron que programarlo en el tiempo en que había que investigar quién era ese Jesús? ¿Sí me doy a entender? Entonces se ocuparon en una y mil cosas, porque el mensaje estuvo no así de momento, ¿no? Sino fue siendo este, presentado gradualmente. Y sí, eso sí tenía que estar a la expectativa. ¿Lo vemos? Muy bien. Pasamos al segundo punto de lo que empezamos a ver, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Entonces vamos a ver Apocalipsis 14:5. Ya comentamos en la mañana, comentamos los versículos del 1 del 1 al 4 y entramos en el capítulo, en el versículo 5, ¿verdad? Donde dice, estos son los que... a ver, el 4, el 4, verso 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios. Primicias, primero, quiere decir primero, ¿no? Primero en esto, en la vida cristiana, por ejemplo. Primero en tomar la Biblia, primero en orar, diezmar, etcétera. Primero en las cosas de Dios, ¿no? Interesado en las cosas de Dios. Primero porque son primicias. Son una característica muy especial. Vimos la diferencia entre los que cantan en el monte y los que están oyéndolos, ¿verdad? Que son llamados los 4 seres vivientes. El versículo 4 lo dice. Y los 4 seres vivientes y los ancianos. Y vimos que es gente cristiana, pero que no llegaron a la dimensión habiendo podido hacerlo. Pudieron haberlo logrado. Y tratan de cantar el cántico de las bodas, ¿no? Pero no lo saben y no pueden cantar. ¿Estamos en el 4? Ah, ¿son ángeles? ¿Son arcángeles? ¿Son querubines? ¿Son serafines? ¿Qué son? Seres humanos, porque fueron comprados. ¿Con qué hemos sido comprados? Con la sangre. El sacrificio de Cristo. Todos son seres humanos. ¿Sí? Chinos, mexicanos, argentinos, todos aquellos que llegan a esta dimensión, o todos aquellos que reciben a Cristo son comprados con la sangre del sacrificio de Cristo, pero entre ellos estos especiales. ¿Cuántos? Bien, es un grupo especial de 12,000, de 12 por 12. Subido al 1000 son 144,000. ¿Sí? Puede ser un número literal o simbólico.
porque el 144 se compone de 12 por 12. Si es simbólico, pues entonces las 12 horas del día, las 12 horas de la noche, hay una consagración. ¿Sí? Y ya Dios le pone la parte más importante, que es el aumento de los miles, 144,000. Amén. En el idioma hebreo, cada letra hebrea corresponde a un número, tiene una numeración. Entonces hay una numerología en la Biblia que nos enseña mensajes. Por eso estoy diciendo que 12 por 12 y todo eso, porque el número 12 es número de gobierno. 12 horas en el día, 12 horas en la noche, 12 apóstoles, 12 patriarcas. ¿Qué más? 12 puertas, 12 perlas, perdón, 12 meses en el año, no es casualidad. 12 copas, invíteme una porque no sé si haya 12 copas. ¿Sí hay 12 copas? A lo mejor no sé. ¿Son 7? Bueno, 12 mujeres que están mencionadas en Proverbios y Eclesiastes. Hay 12 mujeres mencionadas ahí. Y con estas, pues, nacemos casados, con estos modos de ser, simbolizados por mujeres. Porque si se refiriera a algo literal, pues estaría hablando de puros hombres salvados y las mujeres descartadas, ¿no? Pero aquí es simbólico, para que entendamos mejor el mensaje. Amén. Muy bien, ¿y cuántos son? 144,000 fueron comprados entre los de la tierra. Amén. Y estos son los que, como mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero, y ese fue el centro del mensaje, ¿no? Cómo Jesús quiere llevarnos al mundo interior, al mundo de nosotros, yendo Él por delante, al mundo profundo del yo, del super yo y del gran yo y demás conceptos que se han dado para mostrarnos motivaciones y, como dice la escritura, ¿verdad? Intenciones del corazón. Por eso dice la escritura, eh, corazón, ¿quién lo conocerá? Nada más Él. Nada más Él. Yo, Jehová. ¿Sí? Y ahí quiere llevarnos. Y Él quiere que lo sigamos. Para que destruya nuestros mundos o sistemas que tenemos. Y podamos ser salvos de nosotros mismos. Porque el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Dónde se para el enemigo principal llamado diablo, Satanás, serpiente? En terrenos que tenemos de él. Ahí viene y se para. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. La tentación que sufrió Jesús no fue de adentro, sino fue de afuera. Por eso dijo, Él no tiene nada en mí. Por dentro Él no tiene nada en mí. Entonces apeló a las necesidades físicas. ¿Sí? A la vanagloria de la vida. Al poder. Y las tentaciones giraron sobre ese aspecto. Di que estas piedras se hagan pan. Tenía 40 días de ayuno. Y vino la contestación, escrito está. Fíjense la importancia de la escritura. Escrito está. Él no filosofó con él. Él no filosofó, él no estuvo razonando. No, él dijo, escrito está. ¿Pero por qué lo dijo? Pues porque lo sabía, lo conocía, lo había leído, porque él empezó de cero. Jesús, en el cual estaba el Cristo, empezó de cero. Ajá. Y cumplió la ley de acuerdo a la ley judía.
Fue perfecto de acuerdo a la ley. Amén. Él dijo, nos conviene hacer esto para cumplir. Entonces él empezó de cero. ¿Quién? El grande, el más grande empezó desde la parte más ínfima, ¿no? De la nada. ¿No creen que esto nos enseña todo? Pues nosotros tenemos un montón de ventajas ahora con la tecnología, pues rápido se informa uno, ¿no? No tiene uno excusa y a lo mejor si nos descuidamos ni perdón. ¿A quién? Principal, quiere decir principal. Porque fue un dotado de virtudes, ¿no? Un súper dotado. A grado tal que él pensó que podía tomar el lugar de Dios. Fíjense nada más. Enamorado de su ministerio. ¿Cuál fue su ministerio principal? La música. La música. Por eso luego tenemos tantos problemas entre los músicos porque son unos músicas de primera. Y que no, que que ya a mí no me toman en cuenta y que ya, que acá, que allá. Y como a él sí y a mí no. ¿Ven? ¿Qué tal si el Señor pregunta, fulano de tal, ya mi nombre yo feliz responderé? ¿Ven? Hablando de esto de una plena dimensión, ¿no? Amén. Bueno, vamos aquí. Pues me sacan de la onda, hombre. Me sacan de la onda porque, pues sí me preocupo porque digo, pues a lo mejor hasta pierden su salvación, hombre. Sería fatal, ¿no? Que después de haber empezado bien, se vayan aflojando, y nadie dice nada, no hay liderazgo, no hay liderazgo. En la familia no hay liderazgo, no hay una voz así con autoridad que diga, ¿saben qué? Y eso a quién le corresponde en primer lugar, al padre primero, al varón. Pero si el varón es así medio sonzón y eso, ¿quién les va a estar diciendo? También mamá y papá tienen autoridad, pero Dios le concede la autoridad al varón para que vaya poniendo el orden y las cosas en su lugar. Amén. Muy bien, siguiendo al Cordero por donde quiera que qué. Muy bien. Vamos a ver Lucas 10:3. Ya, aquí quedamos, ¿eh? Aquí nos detenemos después de toda esta exposición. Pero hay muchas partes donde el Cordero quiere que lo sigamos. Dice, y estos son los que siguen por donde quiera que va. Tiene dos vertientes. Una que nos lleva a lugares donde él batalló y triunfó. A situaciones donde él salió victorioso. ¿Sí? Esa es una línea. Y la otra línea es la que estamos tratando. Quiere llevarnos a nosotros mismos, ante nosotros mismos y por nosotros mismos para que nos demos cuenta a tiempo todavía de quiénes somos. Por eso es que luego vienen las pruebas y pues ¿dónde están los que decían aleluya? Y a veces las pruebas no son de sufrimiento y de dolor, son de placer, hermanos. Son de placer. Es una pena que el domingo no vengan siendo día del Señor. Entonces, ¿qué clase de gente somos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres o no eres? No se echen compromisos el día domingo, hermanos, que es día del Señor. A menos que sea una urgencia, pero las urgencias vienen por falta de preparación. Amén. ¿Qué cita les dije? Bien, ahí ya lo dejamos, ¿eh?
Porque estamos siguiendo al Cordero. Bien, ¿cómo dice ahí? He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Tenemos el lobo del pensamiento carnal, tenemos el lobo de que devora, el lobo que devora con críticas, con murmuración, el lobo que persigue, el lobo que aúlla en medio de la luna llena, en una noche de espanto y de terror y de brujas y de mano peluda y de prueba y de trabajo y de dolor. Allí está el lobo. O de la crítica, ¿verdad? Que luego viene la crítica y es voraz como el lobo. Pero ¿saben qué? Eso primero lo tenemos nosotros. Eso primero lo tenemos nosotros. Y Dios quiere mostrarnos las fauces del lobo que tenemos. Porque si no queremos darnos cuenta de esto, hermanos, vamos a ir cayendo, decayendo y no nos vamos a dar cuenta, como subirse a un tobogán y empezarse a deslizar qué emoción, ¿verdad? La emoción de deslizarse, de ir rápido y como tipo tobogán, ¿no? Y al rato cuando reaccionas, pues, ¿qué ganas vas a tener de estar? Ay, papá, es que tengo mucha tarea, es que... Bueno, ¿y por qué no la hiciste en la semana? Pero no, como no hay autoridad, no hay autoridad, entonces, ¿quién les va a llamar la atención? ¿Quién les va a decir, oye, pues ¿por qué no haces tu tarea a tiempo? ¿Por qué tienes que dejar precisamente el día del Señor? Miren, si no amonestamos, el viernes, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién vino el viernes de oración? Perdón, el jueves, el jueves. Levanten su mano quien haya venido el jueves. ¿Día de qué? Día de oración. Bueno, algunos no, ¿eh? ¿Se acuerdan qué vimos? ¿Qué texto, eh? ¿Qué texto? ¿Qué texto? ¿Ustedes nunca han pensado que su familia se pudiera al infierno? Porque la salvación no es por herencia. Yo no les heredé a mis hijos la salvación, les enseñé el camino. Hoy son salvos. Pero no es por herencia, no es porque digan, es que mi papá, no. Ellos tuvieron sus propias experiencias. ¿Quién se interesa por eso en una familia? Digo, pregunto, ¿quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Por qué pregunta? Porque pues hay muy pocos. ¿Quién subirá? ¿Por qué pregunta? Porque no hay. ¿Quién tiene autoridad para guiar a su familia? Vimos dos textos el viernes, ¿no? Que fue Ezequiel capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 3. A ver, ponme eso, ya terminamos con eso. Entonces, el cordero en medio de lobos, ¿no? Yo los envío como corderos. ¿En medio de qué? De lobos. Pero el mayor lobo rapaz está dentro de nosotros. Con pensamientos, sentimientos, emociones, flojeras, indiferencias. ¿Sí? A ver. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío se apercibe de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre, qué tremendo esto. ¿Y un impío puede ser un familiar o no? La palabra impío quiere decir alguien que conoció y se aparta. Alguien que a sabiendas está haciendo cosas que no debe de hacer.
Quizá no cosas como las que hacíamos antes, tal vez, digo yo. Pero ¿qué acaso la indiferencia no le escupe la cara al Señor? ¿Qué acaso el desdén no es una bofetada para el Señor? Pero ya lo vamos pasando por alto porque lo vamos normalizando. Pues es normal que no estemos ahí de exagerados, santurrones. Digo, eso pensamos, ¿no? Malamente, porque el lobo está adentro. Y miren cómo dice ahí, si tú no lo amonestares. Pero saben que muchas veces los padres no llamamos la atención porque tenemos cola que nos pisen, ¿sí? Y ya no tenemos autoridad. Nadie es perfecto, pero cuando menos en lo más elemental, como para que alguien no se vaya al infierno, ¿verdad? Adelante, adelante. ¿Qué más dice? Y si tú amonestares al impío, vean, vean. ¿No creen que alguien de nuestra familia, sobrinos, primos, hermanos, mujer, marido, hijo, hija, hasta la suegra la metemos aquí? ¿Se puede ir al infierno? Que será muy difícil llegar a casa y decirle, qué gran mensaje tuvimos esta noche. El gran mensaje es por esto. Qué gran mensaje. Y comentarlo. Si se reúnen como familia a la hora de la comida, de la cena o de una cierta hora, ¿no? Comentar esto. O de lo que te perdiste por no haber ido. Pues ya ves que tuve yo que ir nada más, pero ustedes no fueron porque, siquiera preguntarles por qué no fueron. Pues ya ves que yo tuve que ir porque tenía que cumplir ahí con lo que tengo que hacer. Entonces vienes por cumplir, pues eres un religioso. Nada más cambiaste de religión. Vuelvo a repetir, el impío es alguien que conoció, que sabe, que no es tan ignorante. ¿Y que no podemos comentar la palabra de Dios que escuchamos el domingo? Y te sirve a ti para que no se te olvide y te convierte en misionero de tu propia casa. Amén. Adelante el verso que sigue. Y fíjense, los que no vinieron el viernes, se pierden de estos magníficos mensajes. Digo magníficos porque están aquí. No por el expositor, sino porque están aquí. ¿De cuántos mensajes hermosísimos, profundos y altos se perdió Juan el Bautista? Y sin embargo él pudo decir, yo soy profeta, yo cumplí con la voluntad de Dios, inclusive hasta bauticé al Cristo. ¿Y qué pasó? Perdió la cabeza. Antes de perderla físicamente, la perdió espiritualmente. ¿De cuántas lecciones se perdió? ¿De cuántas experiencias se perdió? Y todo porque no quiso. Envidia hacia su primo. Envidia hacia su primo. ¿Qué sería? ¿Enamoramiento de su ministerio? Pues él organizó su grupo, tenía discípulos. Me parece, o ¿está el hermano Cristóbal ahí? Ah, ya, sí, entonces todavía veo. Qué bueno que está, hermano. Porque eso quiere decir que no solo cuando toca. Entonces, antes de ser músico o tener un ministerio, se necesita ser cristiano.
Pues yo no soy cristiano por lo que hago aquí, soy cristiano por convicción. Aquí vengo a adorar. ¿Qué más dice? Y cuando el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Fíjense, se refiere a los retirados, a los que algún día tuvieron experiencias grandes con Dios y uno no les dice nada. Quizá llegues hoy a tu casa y digas, ya vine vieja, ¿tienes de cenar? Porque traigo un hambre de perro. Es todo lo que comentas. ¿Por qué no les comentas la palabra de Dios? Y te conviertes en un evangelista, en un misionero, para que lo que está vacío aquí se llene. Dios te va a decir, mira, tu pariente está en el infierno porque tú nunca le hablaste. Por lo tanto, tú te vas a acompañarlo. Sí, porque miren qué dice el otro texto en Timoteo. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, a ver, vamos a leerlo para que quede más bien grabado. La fe negó y es peor que un infiel. Esa es la realidad dicha por Dios. Y es peor que un infiel. Yo sé que una amonestación no es del agrado y vas a caer gordo, pero lo vas a hacer por amor a... Amén. Eso es una gran responsabilidad, hermanos. Y nosotros durmiendo como el sueño de los justos, ¿no? Siendo que ya tenemos la situación encima, unos cuantos días, hermanos, unos cuantos meses y vamos a entrar en una situación con la que ya nos vamos a dar cuenta de la realidad. Estamos bien conchudos. Algunos quizá porque tengan un medio económico y pues creen que eso es todo, que no les falta un sueldo, un nivel. Pues gracias a Dios por ello, pero con mayor razón, ¿verdad? Dice Deuteronomio 8, donde dice, guárdate, cuídate, no sea que se aumenten tus bienes y entonces digas, mi poder y mi fuerza ha hecho esto. Cuídate, porque tienes que reconocer que Jehová te lo da. Tienes que saber que es el Señor el que te lo ha dado y con mayor razón debes de entonces reconocer y agradecer. Agradecer. Y teniendo gratitud no hay resbalón, hermanos. Porque el que agradece por lo que recibe, por lo que tiene, miren, ¿cuántos quisieran un sueldito seguro? ¿Cuántos quisieran tener un buen retiro y recibir su dinerito cada mes quizá, pero pues la jubilación ya los premia, ¿no? Ajá. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué más? Y te hartes y edifiques buenas casas en que mores. ¿Qué más? Tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que se te aumente
Y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te da, ¿saben, siervos? Adelante. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Adelante. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y a postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Fíjense, ahí está la cosa. El bienestar es la mayor prueba, hermanos. El éxito, el dinero, los medios, son la mayor prueba, porque se eleva el corazón. Ah, no, pues soy mucha pieza. Soy mucha pieza. ¿Quién como yo? Merezco un lugar más alto. Y así se va deslizando, casi sin sentir el corazón. ¿Sí? A veces le tengo que preguntar a algunas gentes, bueno, ¿por qué no vienes? ¿Que ya vas a otra congregación o qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no vienes? ¿Vas a otra congregación? Pues oiga, hermanos, con esta dimensión de conocimiento, irse a otra congregación, pues ¿qué? ¿Son tontos o no tienen sesos en el cerebro o qué? ¿No valoran? Les da igual cualquier cosa porque no están preparados. Se les pasó la semana y pues, vienen las apuraciones, viene el cansancio, están bien cansados de no hacer nada. No entienden. No, no decimos, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? Más habiendo ya pasado por experiencias amargas, ¿no? Como dice ahí, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó en un desierto grande y espantoso y terrible. Pues ya las experiencias. Y luego cuando ya viene la prosperidad y pues recibimos el dinero hasta cierto punto fácil, ¿no? Porque no estamos en el duro trabajo, no estamos en el sol a sol, no estamos haciendo zanjas. Hay gente que por 20, 30 pesos sufre la gota gorda. Y nosotros que estamos mejor, en lugar de valorar y apreciar, pues vamos para abajo. En este tiempo, hermanos, en este tiempo, ¿qué no reconocemos las señales de los tiempos? ¿Qué no nos damos cuenta? Somos más ciegos que los ciegos y más sordos que los sordos y más mudos que los mudos. Este día ha sido un día maravilloso. Desde la mañana que hicimos la oración por los hermanos que recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas, aunque sea unas sílabas, pero ya ahí está, ya. Ahí está. Y el Espíritu Santo viene para que hablemos en lenguas y con las lenguas el Espíritu Santo reprenda lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros no entendemos, lo que no estamos confundidos, ¿por qué me pasa? ¿Por qué siento? ¿Por qué me viene eso? Pues para eso tienes el Espíritu Santo. Para que dejes que el Espíritu Santo mueva tu lengua y a través de tu lengua reprenda por nombre aquellas entidades que te están atacando quizá, aquellos demonios que te están atormentando y que te están haciendo pedazos. Por eso Dios te da el Espíritu Santo. Entonces los que recibieron hoy en la mañana, sigan practicando eso. No esperen sentirlo, háganlo, ya lo tienen. ¿Me doy a entender? Alabado sea su nombre. Sí. El jueves de oración que yo estaba aquí, venía muy afligida porque alguien
hizo un comentario que yo creo que el enemigo lo usó para infundirme temor. Y me sentía con temor. Rogaba a Dios, pero había en mí algo muy difícil que no podía entender. Entonces, en el momento en que usted empezó a dar la palabra, dijo un texto, ahorita no me puedo acordar, pero cuando usted mencionó un texto, usted me dijo que yo puedo confiar en Dios, que yo no tengo que tener temor. Ya me acordé, es que usted hablaba de cuando el enemigo usa su lengua y dijo, usa su lengua para decir mentira, usa su lengua para engañar y todo eso, y dijo, usa su lengua para dar temor. Y entonces usted nos decía, el enemigo dijo, mentira, tú eres mi verdad. Sí. Y en ese momento para mí fue como si me arrancaran ese temor, como algo que me arrancó, la palabra de Dios, y razoné. Hubo una reacción. Sí, fue algo maravilloso. Miren, un minuto, un segundo de la palabra. Sorpréndanse, más bien, fíjense en ustedes cuando ustedes ya no reaccionan. Que viene la palabra y pues sí la oyen, ¿no? No hacen desorden ni nada, están atentos, pero no la están entendiendo, porque si la entendieran, reaccionaran. Quizá un gesto, tal vez un desdén, pero están reaccionando. Tal vez una cara de aburridos, pero están reaccionando. Reaccionan con rechazo, pero pueden reaccionar con alabanza y decir, gloria a Dios, y darle gracias a Dios. Porque miren, hoy las familias cristianas están resbalando. Lo peor para nosotros es el conocimiento que tenemos. Porque los de abajo, ahora sí que los de abajo, sin que sea una frase ofensiva, pero los de abajo, ¿verdad? Pues desconocen muchas cosas y sus reacciones no podrían ser de la misma dimensión que las nuestras. ¿Por qué? Porque no saben más. Y sin embargo se gozan en lo que saben. Porque Dios le va a pedir más cuentas exactas al que sabe que al que no sabe. Ya leímos ahí en Deuteronomio. No sea que se eleve tu corazón. Y los que se van retirando, hermanos, los que van siendo ya descuidados de su vida espiritual, del valor que tiene el día de reposo y todo eso, son los que ya están elevando su corazón. Y ya piensan que no necesitan tanto de Dios. Y ellos se las arreglan a su manera. No es así. Va a haber ahí caídas y cuando reaccionen ya, ¿dónde están los que decían aleluya? Pues no aparecen por ningún lado. Son salvos, hermana, son salvos, pero con lo básico, con lo más fundamental. Si creen hasta el final en su salvación, ¿sí? Si creen en su salvación, son salvos. Pero bueno, generalmente es gente que la pasa bien, pues, la pasa bien. No se mete en luchas o en batallas, pues no, la pasa bien. Si está en el trabajo, pues es igual que los demás. No hay un testimonio que diga los demás, ese es diferente, es cristiano. A ver, cuéntame, dime, ¿qué es lo que crees? Porque tú eres diferente. Si no provocamos esa reacción, pues es que nuestra vida es incolora, es. Pero no se pierden, hermano. No. O sea, es que ya ve que dice la palabra, es que cuando uno cree, lo que sigue es el bautismo. Bueno, sí, pero el bautismo no salva, confirma nada más. Que sí es una puerta, es cierto, pero para ascender. Después de que el sacerdote se lavaba en el lavacro, podía entrar. Antes del agua no podía entrar. Entonces se van a quedar abajo. ¿Sí? O sea, sí salvos, sí, para siempre salvos, pero con el peligro de perder su salvación. ¿Cuándo es cuando una persona termina por decir, pues ya, creo que ni creo en Dios?
porque se fue alejando, se fue separando, poco a poco, casi sin sentir. Y le viene la prueba y a ver dónde está Dios, y a ver, pues, perdió lo que Dios le dio. ¿No dice la Escritura que el fuego de la prueba, el fuego hará la prueba, y si la casa que se está edificando sobre el fundamento permanece, pues gloria a Dios, pero si no, él será salvo, mas así como por fuego? ¿No dice? Se perderá la casa. No hay méritos, no hay galardones, no hay premio. Se perderá la casa. No hay estatura, no hay crecimiento. Pero es un riesgo. Es un riesgo porque en un momento dado puede pensar, pues, creo que ni cristiano soy. O empieza a criticar la iglesia, no, pues que fulano, ya ves sutano, ya ves mengano, y aquel que falló, y aquel que hizo eso. Y sin embargo ahí lo tienen tocando. Ya nos metemos en problemas, hermanos. Nos metemos en problemas porque el juez es Dios. Y si yo digo algo fuerte es en base a la palabra de Dios. ¿Qué me voy a estar metiendo, indagando sus vidas y vigilándolos, a ver a qué hora salen y qué hacen, cómo hablan en su trabajo, cómo se portan? Pues no, Dios no me ha puesto para ser fiscal, pero sí advertir. Amén. ¿Dónde está pues? Luchemos más bien, luchemos por la familia. Oye, te perdiste de un gran día, te perdiste de un gran mensaje. Por ejemplo, los que no vinieron los viernes, hermanos, a ver, ¿qué razón tienen? ¿Qué razón tienen? ¿Será terquedad? ¿Será rebelión? ¿Será enojo? ¿Qué cosa? ¿Qué hay ahí en el fondo? Caray. Oyen y no oyen, ven y no ven. Con lo que Dios ha hecho en sus vidas, pues para que salten y brinquen y gocen y estén, pero con el fuego. ¿O no? Pero y ahí es cada quien, ¿no? Sin embargo, sí da dolor. Pues, candidatos al infierno después de... ¿Cuántos no le ayudarían a Noé a hacer el arca? Pues sí. Quizá burlándose de él, pero al final se quedaron afuera. Tan cerca y tan lejos. Pero Dios nos ayude. Pero esperen nada más que entre el año que viene y van a ver. Para empezar, muchísimas restricciones. Mucho control. Perdón, en las líneas, por ejemplo, que ya pagan una renta mensual, pues ya tienen datos, o sea, ya son líneas que por default van con biométrico, que es la huella, ¿no? Y con el CURP. Pero ahorita ya el gobierno implementó, sí o sí, a nosotros nos hicieron conferencia, a todo el personal de la empresa, por ejemplo, pero sí nos hicieron algo bien clarito, ¿no? A mí luego por lo que sabemos, sí se me enchinó todo el cuerpo porque dije, wow, o sea, realmente es un control. Porque en las líneas de recargas, por ejemplo, de que les pones saldo, ya es obligatorio. Y la restricción que puso el gobierno a las telecomunicaciones es que sí o sí tienen todas que ir, no con nombre, no, todas con CURP e INE, perdón. Entonces, bueno, nosotros preguntamos porque es conferencia con nuestros jefes, ¿no? De toda la empresa. Entonces preguntaban, decían, bueno, ¿qué va a pasar quien no lo haga? Que no se registre su CURP y su huellita, ¿no? El biométrico. Y la contestación de los, pues sí, de nuestros jefes, no de mi jefe, sino de mis jefes más arriba, se les va a suspender la línea.
por sí o sí órdenes de gobierno. O sea, aquí ya no es si quieren. Y platicaban que pues hay gente que como que lo están haciendo como que por protección, ¿no? Que por la gente que hace extorsiones, pero a mí, por ejemplo, en lo personal, yo dije, no, eso no es. O sea, si quisieran hacer eso, harían otras cosas, como usted bien nos dice de la seguridad, ¿no? Más bien ahí es para tener un control sobre todas las personas. Sí. Fue lo que yo dije, wow, o sea, cada vez es como más, como dice, y se lo comenté a Sara y a mi tía Betty, y sí, o sea, sabemos que como que nuestro gobierno es lo que quiere. Ya llegamos al límite. Exacto. Sí, porque a nosotros nos lo dijeron así y hasta nos llamó la atención porque fue una junta o fue una conferencia que nos metieron separados, sí o sí registrar todas las líneas. Ahorita como que no lo han hecho como… Obligatorio. Es obligatorio, pero no lo están haciendo, ya es obligatorio. No lo están aplicando. Exacto, o sea, todavía la gente como que dice, pues después lo hago. No pasa nada. Exacto. Pero ya eso, o sea, base nosotros, cada línea que entre a los centros de atención es obligatorio registrarla con datos de biométrico, que es la huella, la huellita y el CURP. O sea, ni siquiera nombre, sino el CURP y la huella. Con eso ya está todo. Exacto. Y no son líneas, o sea, son líneas de prepago, de recargas. Va a llegar un momento en que, quién sabe si vaya como dice el próximo año, pero seguramente sí lo van más seguro, lo van a hacer. Ahorita ya en Europa están usando eso ya fuerte, ¿eh? Ya Sí. fuerte, ya es una moda, es un modo. Y miren que si no reaccionamos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Y pensar que muchos de nuestros queridos hermanitos están roncando, están durmiendo y no le dan importancia a esto. Dios nos ayude. Terminamos. Gracias, Señor. Te bendecimos por la bendición de tu palabra abierta. Ayúdanos para que en estos días, último tiempo de los últimos tiempos, estemos listos. Ayúdanos, Señor, para meterle más ganas, caminar la otra milla y tener doble porción de aceite, tener doble manto, Señor, porque quizá no aguantemos. Ahorita todavía hay placer y los placeres nos quitan la atención, pero vendrá el dolor y entonces clamaremos y tú no nos responderás. Perdónanos y ayúdanos, que no nos pase eso, Señor. Ven por nosotros. Ven por nosotros, Señor. Ven por nosotros. Ven por nosotros, Señor. Perdónanos, porque somos infieles, dado que no nos interesa ni siquiera nuestra familia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga mucho. La verdad.